Buenos días, estimados hermanos. Es un gozo poder verlos. Sé que el domingo pasado no pude estar aquí, los he extrañado mucho. Mi esposa y yo hemos deseado tanto este día poder verlos una vez más y gozarnos junto a ustedes. Me gustaría llamar su atención por un momento y solo con fines de poder explicar lo que vamos a estar viendo el día de hoy en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué pasaría si yo te digo que Perú acaba de ganarle a Nueva Zelanda? La hermana dice, amén, ya, ok. Bueno, la realidad es que no sé si ha ganado o ha perdido, pero solo está dando una idea allí para que podamos entender cómo es que la victoria causa gozo, causa esperanza, pero la derrota puede traer frustración, puede traer congoja, tristeza. Y el día de hoy vamos a estar recordando ya algunas de las cosas que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie. Vamos a ver cómo es que Juan, en esta porción, en el capítulo 5, va a incluir las 3 evidencias de un nacido de nuevo. Pero lo va a hacer con el fin de poder introducir 2 conceptos que quizás no hemos visto hasta ahora en la carta. Y uno de ellos es el concepto de victoria. Y qué bueno que hemos cantado acerca de la victoria de Cristo en el himno No hay más muerte allá. Mientras cantaba podía repasar en mi mente todo aquello que estuve estudiando y quiero leer el coro. Dice, oh Cristo, fuerte vencedor, tu sangre salva con poder, cree en Jesús, en Él descubrirás que no hay más muerte allá. Creyente, tú y yo vivimos en la realidad de la victoria. A pesar de que posiblemente ustedes hayan visto el primer tiempo de Perú con Nueva Zelanda y tú dices, yo veía que le estaban dando palo, estaban mal. Pero si tú supieras el fin de la historia, entonces tú podrías llegar tranquilo a tu casa diciendo, yo ya sé que Perú ganó. Y yo puedo llegar tranquilo y ver la repetición y gozarme. Y aunque le vayan ganando, quizás le han metido 3-0 y faltan 10 minutos para terminar el partido. Tú dices, yo ya sé que Perú va a ganar, así que no me preocupo. Y faltan 5 minutos y tú dices, no me preocupo, Perú va a ganar. 3 minutos, yo sé que va a ganar. Y parece una locura y sé que ustedes están riéndose. Pero hermanos, al final ya tenemos asegurada la victoria. Y es exactamente como sucede en la vida del creyente. Pueden haber caídas en tu propia vida, pueden haber tropiezos en tu propia vida, pero en Cristo tenemos asegurada la victoria. Y eso es lo que Juan nos va a enseñar el día de hoy. Así que vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder llamarte hijo, de poder llamarte Padre, de poder tener esa relación de hijo y padre. Pero también gracias, Señor, porque tú nos has asegurado la victoria. Y dice tu palabra que es nuestra fe aquello que garantiza nuestra victoria. Pero eso es esa fe en ti, en lo que tú has hecho por nosotros. Y gracias, Padre, por habernos guiado hasta este punto del estudio en Primera de Juan. Pido que tú abras nuestros corazones para estar atentos a tu palabra y dejar que ella pueda saciar nuestra alma como sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 2 puntos en el sermón del día de hoy y es muy simple. El punto número 1 es un gran recordatorio. Y en segundo lugar vamos a ver una gran noticia. Del 1 al 3 vamos a ver un gran recordatorio. A esta altura ya nosotros debemos estar familiarizados con las pruebas que Juan aplica con énfasis repetitivo, pero variado. Y eso es lo interesante de esta carta, que aunque hemos estado viendo el amor, hemos estado viendo la justicia, hemos estado viendo lo que es la obediencia, aunque hemos estado viendo lo que significa realmente amar, todo eso Juan nos lo ha presentado, pero con diferentes ángulos. El capítulo 2, por ejemplo, es uno de los capítulos que se encarga de poder mostrarnos estas 3 evidencias. Por ejemplo, la obediencia o la prueba moral se encuentra en el versículo 3 al 6.
El amor o la prueba social se encuentra en el versículo 7 al 11. Y la creencia o la prueba doctrinal en el versículo 18 al 27. En el capítulo 3, ¿qué vemos? Juan se ocupa solo en dos de ellas, en la obediencia y en el amor. Y en el capítulo 4 se enfoca también en dos, en la creencia y en el amor. Ahora en el capítulo 5, Juan otra vez se va a enfocar en las tres evidencias, que es la prueba moral, la prueba social y la prueba doctrinal. Así que vamos a nuestras Biblias para ver cómo es que Juan comienza a desglosar cada una de estas evidencias. Versículo 1, ¿qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces quiero llamar su atención por favor a esta frase. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y si algo podemos recordar de lo que hemos estado estudiando de manera amplia a lo largo de esta serie, es que la prueba doctrinal fundamental del que profesa ser cristiano se trata de su perspectiva de la persona de Cristo. El pastor Tim nos decía que si tú te equivocas respecto a la identidad de Cristo, te equivocas en todo. Si tú tienes una idea, si tú tienes una percepción de Cristo que se aleja de la Escritura, vas por mal camino, estimado oyente. Y una de las cosas, uno de las razones del por qué esto importa es porque negar que Dios se haya revelado en forma humana, de que Dios sea Dios, es que yo puedo perder cualquier acceso al Padre. La Escritura dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si yo niego a Cristo, yo estoy negando cualquier acceso al Padre. Por eso es importante esta primera prueba, la prueba doctrinal. Recuerden que Juan está abordando, está contrarrestando una herejía gnóstica. Ellos decían de que Cristo era como cualquier otro hombre y que en el bautismo Él recibe el Espíritu Divino o el Espíritu de Cristo. Y es en la muerte, es en la cruz que ese Espíritu Divino lo abandona de tal manera que Cristo muere como cualquier otro ser humano. Y esta herejía es contrarrestada por este libro, el libro de Juan. Entonces ellos negaban la realidad de la divinidad de Cristo y por ende negaban la posibilidad de que Dios se haya revelado en forma humana en la persona de Cristo. Ahora, creer en Jesús es más que un entendimiento intelectual de quién es Él. No solamente estamos diciendo que tú puedas creer intelectualmente que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Es más que reconocer que en Cristo convergen todas las promesas del Antiguo Testamento. Es más que entender eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Escritura dice que Satanás y los demonios creen y tiemblan. Ellos creían en la unidad de Dios. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba frente a un endemoniado? Los demonios respondían, ¿qué vienes a hacernos tú, hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Ellos reconocían, tenían un conocimiento intelectual de quién era Jesús. Y sin duda creían que Él era el Cristo. Por eso intentaron matarlo desde su nacimiento. Entonces, quiero que podamos meditar en esto. Creer en Cristo implica inclinar nuestro corazón para atesorar a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Quiero volver a repetir esto. Creer en Jesús implica inclinar nuestro corazón para atesorar a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Y qué bueno que hemos cantado Cristo mi tesoro, porque eso es exactamente lo que significa amar a Dios. Es tener a Cristo como mi mayor tesoro, como mi mayor bien, desplazando a cualquier otra cosa que intente
socavar ese lugar que le corresponde a nuestro Dios. Ahora, creer en Jesús, y aquí vamos a la segunda evidencia, creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, lleva consigo la idea implícita de amar al Padre y amar a aquellos que han sido engendrados por Él. Vamos a la segunda parte del versículo 1. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En otras palabras está diciendo, todo aquel que ama al Padre, el que ha engendrado, ama también a aquellos que son sus hijos, aquellos que han sido engendrados por Él. Y esta es la prueba social, la prueba del amor. Hermanos, Juan se anticipa a nuestra interrogante que quizás puede estar ahora en tu mente. ¿Cómo yo puedo amar o cómo yo puedo saber que estoy amando a mi hermano, aquellos que han sido engendrados por Dios? Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una vez más, hermanos, no se trata de un mero sentimiento de afecto hacia nuestros hermanos o hacer lo bueno que podríamos realizar hacia ellos. No, va más allá. Primero, Juan dice, debes amar a Dios. ¿Y qué implica amar a Dios? Ya lo dije antes. Es atesorarlo a Él, el tenerlo como lo más preciado en mi propia vida. Es tener un sentido de sumisión a Él, de obediencia a Él. Y luego dice que guardamos sus mandamientos. Yo te pregunto, estimado amigo creyente que me escuchas el día de hoy, ¿es tu amor por Jesús tangible? ¿Cómo sabes si realmente amas a Jesús? Dos preguntas. ¿Cómo sabes que amas realmente a Jesús? Y la segunda pregunta ¿es tu amor por Jesús tangible? ¿Es real? Bueno, una forma de cómo yo puedo saber si mi amor por Dios es real, Juan nos lo está dando. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, aquí estamos en la tercera evidencia, en la tercera prueba, la prueba moral, la obediencia. La obediencia a sus mandamientos es la medida de cómo estamos amando a Dios y cómo estamos amando a nuestros hermanos. Mira, amar a Dios no es poner podcast en tus redes sociales o compartir citas bonitas de la Biblia. Eso no necesariamente significa amar a Jesús. Amar a Jesús es simple, dice Juan. No lo digo yo, dice Juan. Es obediencia. Si tú dices amar a Dios, tu vida debe caracterizarse por una obediencia, una sumisión a la palabra de Dios. Hermanos, pero hay algo más. Hasta aquí hemos visto un poquito el resumen de estas tres evidencias que Juan nos está dando en esta porción. Yo no me quiero meter más porque ya hemos estado estudiando domingo tras domingo cada una de ellas, pero es simplemente un recordatorio. Ahora, Juan introduce estas tres evidencias con el fin de enseñarnos dos cosas más, que no nos lo había mencionado anteriormente. Y vamos al segundo punto, que es una gran noticia. Y es aquí donde quiero detenerme un poquito más. Vamos al versículo 3, parte B. Pero quiero leer todo el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que los mandamientos de Dios no sean gravosos? Que no son pesados, que no son una carga para nosotros. Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y cómo decía que era? Fácil, ligera su carga y fácil. Ya me confundí ahí. Bueno, ustedes saben el texto. Así mero. Mi yugo, ándale hermana, gracias. Gracias hermana. No hagan caso a los goles. Ustedes ya saben que Perú va a ganar. Listo, volvemos aquí. Entonces,
Lo que está diciendo Juan es que realmente los mandamientos de Dios no son gravosos. Y quiero que podamos meditar un poquito en esto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no son gravosos para el creyente? ¿Por qué? Quizás para el mundo sí. De hecho, los fariseos veían el amor a Dios a través del cumplimiento de la ley de Dios como algo pesado. Por ejemplo, el libro de Mateo 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos veían los mandamientos de Dios como algo pesado, como algo terrible. Ahora, hermanos, tengamos cuidado de poder acercarnos a Dios de esta manera. Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para que podamos vivir la realidad de lo que Él nos está pidiendo. Por eso no es gravoso. Él nos ha dado de su Espíritu Santo y Él nos ha dado de su poder por medio del Espíritu Santo. Es como pedirnos algo y darnos todos los recursos para poder llevar a cabo ello. Voy a poner un ejemplo. Voy a tomar aquí a mi hermano Jorman. Yo le digo: Jorman, compra 150 sándwiches para la congregación. Y si Jorman dice: ¿y la plata? Porque eso sí sería gravoso para él. Entonces digo: mira, ve y compra 150 sándwiches y yo te estoy dando ahí el dinero necesario para que tú puedas gastar y cumplir con eso. No vería en este ejemplo nada gravoso. ¿Por qué? Porque no solamente le estoy pidiendo algo, sino que le estoy dando todos los recursos necesarios para que él pueda llevar a cabo aquello que le estoy pidiendo. Y es exactamente como sucede con nosotros y Dios. Dios nos ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios. Pedro dice que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todos los recursos necesarios. De tal manera que entonces los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero otra cosa quiero notar aquí. No son gravosos porque aquel que realmente es de Cristo encuentra en el cumplimiento de la ley gozo. No encuentra tristeza o pesar por hacer lo que Dios le está pidiendo. Encuentra gozo. Ahora, no digo que sea difícil, pero estoy diciendo que lo hace con gozo porque ama obedecer a Dios. Voy a poner otro ejemplo. Si yo le pido a mi esposa y le digo: Jessica, voy a salir, por favor encárgate de darle las 3 comidas a Josías, porque lo veo flaquito. Jessica no dice: otra vez hay que darle de comer a ese niño. Jessica dice: ok, yo voy a disfrutar hacer eso, porque amo a Josías, porque me complazco en hacer eso a mi hijo. Hermanos, y eso es exactamente lo que como cristianos nosotros debemos de vivir, entendiendo que los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora, quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cómo es que los mandamientos de Dios para nosotros, pecadores, dejan de ser una carga? Porque a veces puede que tengamos una idea errónea y pensemos que es una carga. Ahora, ¿cuándo los mandamientos de Dios llegan a ser una carga a nuestras vidas? Bueno, vamos al versículo 4, por favor. Dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y quiero por un momento volver a recordar la definición de lo que es el mundo. La definición es la siguiente: el mundo es la esfera en la cual Satanás ejerce su influencia. Es la esfera de la humanidad caída que persigue objetivos egoístas a través de medios impíos. ¿Y cuáles son esos medios? Ya han sido descritos en el capítulo 2, versículo 15. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El mundo, escuchen esto, el mundo es todo aquello que hace que los mandamientos de Dios sean gravosos
y agobiantes. ¿Qué hace entonces que los mandamientos de Dios sean gravosos? Esos medios impíos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si tú estás cayendo en estos tres pecados, en estas tres formas de cómo el mundo funciona, es posible que tú veas los mandamientos de Dios como gravosos. Pero el texto nos dice en el versículo 4 que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence este sistema bajo el cual Satanás está gobernando. Y esto entonces nos ayuda a entender por qué el creyente no ve o no debería ver los mandamientos de Dios como gravosos. La palabra nikao, que es el término ahí, vencer, es un término juanino. Es Juan quien usa con bastante frecuencia esta palabra. De las 28 referencias que hay en todo el escrito, en toda la Biblia, 25 se encuentran en los escritos de Juan. Este concepto entonces nos da la idea de que nosotros hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha vencido antes que yo. Y por eso el versículo 5 nos dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Cristo? Pero la segunda parte del del versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. En 2 versículos se repiten 3 veces la palabra vencer. ¿Se dan cuenta? El énfasis que Juan está dando. Ahora, 2 de ellas se encuentran en modo presente. Y una de ellas se encuentra en modo pasado. Y es que, hermanos, así como Juan nos ha dicho que nosotros amamos porque Él nos amó primero, es la misma idea con la victoria. El Hijo de Dios puede experimentar victoria porque Él ha vencido primero. Y es entonces que nosotros podemos identificarnos con esta victoria. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, Juan nos ha estado describiendo esta lucha que el creyente experimenta a lo largo de toda su carta. Y esta lucha, dice Juan, se lleva a cabo en 2 niveles. Es una lucha externa, porque nos ha dicho que el creyente tiene que lidiar con falsos maestros, con falsa doctrina, con falsos creyentes, con apóstatas, pero a la vez es una lucha interna. Por eso Juan dice, no améis al mundo. Es una lucha de deseos. Y Juan dice, mira, tú puedes vencer al mundo en estas 2 dimensiones porque Cristo ha vencido. Esa es nuestra esperanza. Es ahí donde radica realmente nuestro sentido de victoria. Vamos otra vez al versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ahora, quiero explicar otro concepto. ¿Cómo es que el creyente llega a vencer al mundo dejando todas estas 3 cosas que hemos mencionado? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cómo? El texto nos lo dice. El texto comienza con un énfasis en Cristo y termina con un énfasis en Cristo. Porque en la medida, estimado creyente, que tú atesores a Cristo, el poder del mundo va perdiendo su fuerza. Tú y yo tenemos que atesorar a Cristo. Tenemos que realmente encontrar deleite y plenitud en Cristo. Y en la medida que hagamos eso, el mundo pierde su fuerza contra nosotros. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios.
Pero mira, tú en Cristo ya tienes una victoria asegurada. Y tu tarea es poder vivir en la realidad de esa victoria. ¿Cómo? Sometiéndote cada día a Cristo, guardando sus mandamientos, amando a Cristo por sobre todas las otras cosas. Y entonces en esta realidad vamos a poder vivir en victoria. Quiero resumirlo de esta manera para ir terminando ya. El nuevo nacimiento, nos dice Juan allí, produce fe y amor hacia Dios. Esta fe y este amor está dispuesto a atesorar a Cristo por sobre todas las cosas. Esta fe en la persona y obra de Cristo vence al mundo exponiendo su carácter insatisfactorio que nos permite guardar los mandamientos de Dios con gozo y no porque es una carga demasiado pesada. Esto a su vez nos lleva a amar mejor cada día a mi hermano. Entonces fe, amor y obediencia son tres cosas que están entretejidas en la vida del creyente. Pero es por medio de Cristo que tú y yo podemos vivir en esa realidad de victoria. Vamos a orar para terminar. Dios, gracias te damos por este tiempo en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú venciste al pecado. Para que hubiera victoria era necesario que el enemigo fuera aplastado. Y tú venciste. Tú venciste en la cruz. Expusiste a todos los principados y las potestades de las tinieblas y triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario. Has ganado nuestra victoria, la victoria que nosotros no podríamos ganar por sí mismos. Señor, pido que tú hagas una obra en el corazón de aquellos que aún no te conocen el día de hoy y que están viviendo en la esclavitud del pecado y en continua derrota, sin esperanza. Pido que tú seas, por medio de tu Espíritu, abriendo su corazón para entender que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo podemos encontrar esa victoria. Dios, ayúdanos como creyentes a vivir atesorando a Cristo en nuestras vidas, de tal manera que el mundo pierda su fuerza al entregarte todo nuestra gloria, nuestra alabanza, porque tú eres digno, Señor. Padre, gracias por este texto que el día de hoy nos has dado para poder meditar. En tus manos dejo la vida de la iglesia y mi vida. En el nombre de Jesús.